Nos encontramos el día de hoy con Cristian Ospina, representante y socio de la marca Squad Gym. Cristian, bienvenido al sillón de John, hermano. Muchas gracias, John, por la invitación. Espero cumplir todas las expectativas en esta entrevista y aportarle algo a la sociedad y a la gente que quiere emprender. Cristian, bienvenido, hermano, al sillón de John nuevamente. Gracias, John, por la invitación. Cristian, ahora sí, hermano, preséntate con las personas que no te conocen. ¿Quién es Cristian Ospina? Bueno, Cristian Ospina es un rionegrero, soñador como la mayoría de personas, que llevan el mundo fitness aproximadamente 12 años, egresado del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. En esa área, en el área deportiva. En el área deportiva, sí. Como entrenador deportivo. Con recorrido pues, en el Instituto Municipal de Deportes, en gimnasios Street Limit, que ya no existe. Street Limit, ¿a dónde era que era Street Limit? Street Limit era donde está actualmente el D1 de San Antonio de Pereira. Ah, bueno, sí. Y actualmente en Squad Gym, donde laboré aproximadamente como colaborador 8 años y actualmente como socio y fundador de la segunda sede, 2 años aproximadamente. De Squad Gym, o sea, la nueva sede de Squad Gym lleva 2 años. No, esa lleva un año. Lleva un año larguito, queda en el centro de Río Negro. Sí. Pero como socio, aproximadamente tenemos una sociedad aproximadamente de 2 años. Cris, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron a obtener la marca de Squad Gym? ¿Cómo fue ese proceso? Fue algo que lo soñábamos, pero que de pronto lo sentíamos como inalcanzable. Fue muy raro porque en este mundo de querer tener un gimnasio es demasiado complejo, porque hay muchas trabas. Una de las trabas más grandes es de pronto no cumplir una capacidad financiera para tener un canon de arriendo grande, porque montar un gimnasio la mayoría de veces requiere de un espacio demasiado amplio, ¿cierto? Entonces, por ende, el arriendo es demasiado costoso, ¿cierto? Pero siempre hubo esa motivación y hubo alguien que siempre confió en el trabajo de nosotros, de uno de los tres socios, que queríamos montar el gimnasio y que éramos entrenadores, ¿cierto? Sí. Entonces un día llamamos a esta persona que creyó en el proyecto y empezamos a buscar un local. Desafortunadamente la persona que nos iba a alquilar el local el mismo día que íbamos a firmar contrato se nos quitó. Pero estamos hablando de la segunda sede. No, estamos hablando de la primera sede, sí. De cómo empezó este sueño, ¿cierto? Ajá. Como sociedad. Sí. Y desafortunadamente esta persona se nos quitó el mismo día y nosotros vimos como que se nos cerraron todas las puertas, ¿cierto? Sí. Pero de la nada, no sé si por obra de Dios, por casualidad, el que era dueño de Squad se comunicó conmigo y me dijo que me lo vendía, porque él sabía que yo quería este proyecto, pues, o quería quedarme con la marca. O sea, a ver si entiendo, ustedes iban a montar un gimnasio que no era Squad Gym. Exactamente. Íbamos a montar un gimnasio que no era Squad Gym, íbamos a empezar desde cero. Sí. Nombre nuevo, personal nuevo, maquinaria nueva, todo, ¿cierto? No se dieron las cosas, ya que el dueño del local o la empresa dueña del local se nos quitó, aún pues dándonos a entender antes que sí nos iba a arrendar, ¿cierto? Sí. Ahí fue donde nos quedamos pues con la marca, porque la persona fundadora, dueña en ese momento de Squad Gym, decidió vendernos la marca. Ya cuando él nos vende la marca, desde el primer momento, desde el minuto 1, nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio a nivel visual, a nivel de maquinaria, a nivel laboral, para atraer más gente, porque creíamos demasiado en esa marca. Creíamos demasiado en que era una marca que podía crecer muy rápido y muy fácil porque estaba posicionada. Sí. Entonces, ¿cuántos años llevaba en el mercado antes de que ustedes la obtuvieran? Yo tengo un cálculo más o menos que podría llevar más o menos entre 12 y 14 años. Ah, jue madre, o sea, llevas mucho tiempo. Entonces, antes de que Squad fuera Squad, antes fue Salud y Figura,
que estuvo en el Córdoba. Ese es el mismo gimnasio de Salud y Figura. Exactamente. Uy, eso es de mucho tiempo porque a mí me tocó entrenar en Salud y Figura cuando estaba en el colegio. Ajá, epa, que el municipio patrocinaba a todos los estudiantes. Exacto. Y después pasó a ser el primer gimnasio que estuvo en el Centro Comercial San Nicolás. Como Salud y Figura todavía. No recuerdo si era Salud Figura o ya se llamaba Squad. Después de estar en San Nicolás pasó a estar en el Mall Santa Fe acá en San Antonio de Pereira. Mall Santa Y sí Fe, se llamaba sí. Squad. Ah, bueno, sí. Ya yo en ese tiempo, cuando ellos estaban en ese mall, yo trabajaba en Stream Limit. Pero ya cuando se pasaron para el mall Pietrasanta, donde está actualmente, paso a trabajar con las dos marcas. Ah, trabajas con las dos. Sí. ¿Y eras entrenador normal o dabas como alguna clase dirigida o algo? No, en Stream Limit sí era entrenador solo personal. Sí. Y cubría de pronto horarios de profesores incapacitados, cosas así. Sí. Y en Squad sí tenía un horario estipulado como profesor de planta. Ujú. Y ya después de esto, Después de eso ya me quedo solamente en Squad Gym. Llega pandemia, con un poco de temor como todos, pero ahí fue donde más crecí como entrenador. Afortunadamente me fue demasiado bien trabajando desde la parte virtual. Va terminando un poquito la pandemia y decidimos con el dueño hacer algo clandestino, ¿cierto? Algo clandestino como empezar a meter personas, porque ya había más libertad en salir, ya la pandemia estaba un poquito controlada, a empezar a meter personas para poder generar dinero, para poder cumplir con los gastos. deudas atrasadas, servicios, todo eso, ¿cierto? Sí. Pero llega un punto de la vida que uno ya se siente estancado y soñando con lo de uno, ¿cierto? Y ahí fue cuando empezamos a buscar y a querer montar una marca, varios compañeros que trabajamos y trabajamos aún en Squad Gym, queriendo tener algo para nosotros. O sea que todos los socios actuales de Squad Gym eran trabajadores de Squad. Somos 4 socios, ¿cierto? Sí. 3 de los socios somos entrenadores y uno de los socios es el contador, ¿cierto? Él se encarga de la parte contable, que fue la persona que creyó en nosotros como personas, como profesionales y como entrenadores. Ahí fue cuando empezamos a buscar locales. Desafortunadamente no es fácil en este mundo. Lo que te decía anteriormente, alquilar un local de esa grandeza, de ese tamaño, es demasiado complejo porque hay muchos requisitos que cumplir, ¿cierto? Nosotros los entrenadores no los cumplíamos. En ese entonces era más difícil por ese motivo. Ajá. Nosotros no cumplíamos los requisitos simplemente porque nosotros para el proyecto simplemente teníamos unos ahorros. Ajá. Pero sí sabíamos que este señor o el contador iba a confiar en nosotros y él era el que iba a presentar como la papelería, ¿cierto? Porque es una persona pues ya más adulta que nosotros y tiene sus negocios, tiene sus propiedades, entonces todo surgió en gran parte en la confianza que él nos dio para crecer como empresa. O sea, Cris, que pues, de cierta manera la sociedad ya estaba creada antes de comprar esta marca. Ya la estábamos creando, simplemente hacíamos reuniones y creamos mucho en este sueño. En el sueño no solo como de tener a Squad o de montar otro gimnasio. Fue algo muy bacano, parce, y muy bonito porque ese señor se puso la 10, creyó desde el primer momento en nosotros. Pero nosotros no pretendíamos comprar de primerazo Squad, sino montar otro gimnasio desde cero, empezar a generar marca. Ajá. Entonces, de cierta manera, pues les fue mejor con la espera. Claro, lógico, porque era un negocio que estaba acreditado, que podía cumplir los gastos fijos, hablando pues de Squad, ¿cierto? Sí. Ya tenía todo estipulado, un reglamento interno, un logo, un posicionamiento, unas redes sociales, un personal. Entonces, por suerte fue mucho más fácil. No hay mal que por bien no venga, como dicen por ahí. Es verdad. Bueno, y cuando entraron a tomar la marca, Cris, ¿qué crees que fue lo más difícil de cuadrar?
cuando ya eran la sociedad de Squad Gym? Yo creo que no hemos tenido dificultad afortunadamente. ¿Sabes por qué? Porque los 4 socios, lógico, hay diferencias, pero nunca hemos tenido un problema o un malentendido. Simplemente hacemos una votación y gana la votación, lógico, con los votos más altos, valga la redundancia, ¿cierto? Gana mayoría. Ajá, gana mayoría. Es una sociedad que ha funcionado porque siempre hay 3 personas operando los 2 gimnasios, las 2 sedes. O sea, los socios son operativos. Sí, que es ¿Crees que eso es un punto importante para que funcione un negocio? demasiado importante, porque ya años atrás traté de emprender. Primero con un restaurante, Sí. segundo con una marca de hamburguesa, ¿cierto? Y ahí comprendí 2 cosas. La primera, que lo que no se controla no sirve No, y sí, puede sí, que no señor. crezca, no se proyecte, ¿cierto? Sí. Y lo segundo, yo creo que cuando uno quiere emprender, tiene que emprender con algo que verdaderamente lo apasione, en lo que haya de pronto estudiado, en lo que se sienta capacitado y le pueda sacar verdaderamente tiempo. Porque no es simplemente montar algo y ya, y marche. Hay que darle un control demasiado grande a eso. Entonces ese fue un aprendizaje donde se perdió dinero, donde se perdió de pronto tiempo, pero se ganó mucho aprendizaje. Y ahí comprendí que debo estar es más en el ambiente en el que yo siempre he estado, en el mundo fitness, desde muy pequeño, porque siempre me apasionó el running, cuando ya no se llamaba running, sino atletismo, en el club. Entonces, ahí fue cuando comprendí todo eso. La verdad me enseñó demasiado tener esos 2 emprendimientos o negocios. Entonces, de cierta manera, ¿crees que tener otros emprendimientos en general reúnen como ciertas cualidades para llegar al negocio que de cierta manera puede funcionar? Sí, yo creo que difícilmente uno le pega lo primero. Uno Sí. tiene que, o sea, diariamente uno aprende. Diariamente uno aprende y el aprendizaje mío fue siempre ya estar en verdaderamente lo que me apasiona, en lo que estudié, en lo que sé. Entonces todo eso sirvió para poder como pegarle al negocio que verdaderamente era. Y ahorita dijiste algo muy importante, Chris, que también comparto mucho esa opinión, y es como emprender en algo que te apasione, porque sí o sí te va a tocar dedicar tiempo extra que no te va a tener no va a traer una retribución económica, y que de cierta manera, si no sientes como esa pasión, pues lo vas a sentir como una pérdida de muchas cosas. El emprender conlleva de pronto muchas más responsabilidades que simplemente ser un colaborador de una empresa o de un negocio. De eso no hay duda. Uno tiene que llegar y ser a veces el que barre, el que trapea, el que hace una cuenta, el que llama la atención, el que tiene que estar, si no está en la parte del negocio, estar en una cámara que sus colaboradores sí hagan las cosas como son. Conlleva más responsabilidad, conlleva más saturación a nivel mental, porque es una responsabilidad demasiado grande eso, tener que cumplirle en el caso mío a 20, 22 colaboradores que somos. Entonces eso conlleva mucha responsabilidad. Chris, ¿y cómo encontraron de cierta manera la empresa estructuralmente hablaron cuando llegaron? Estructuralmente no estaba desorganizada, era darle los cambios que nosotros queríamos implementar en el nuevo gimnasio que queríamos montar, ¿cierto? Sí. Simplemente los cambios que implementamos en Squad San Antonio fue empezar a que se viera visualmente más bonito y empezar a cambiar maquinaria que estaba ya vieja y quizás obsoleta, ¿cierto? Sí. Esa era la mayor problemática y la mayor queja a nivel de usuarios. Entonces empezamos por ese orden. O sea, Pero, de cierta manera las instalaciones estaban un poco abandonadas. sí, un poco abandonadas, pero se podía trabajar con lo que había, porque hacer un cambio a nivel de un negocio, así esté montado, acreditado,
no es fácil, y eso no se hace de la noche a la mañana, Sí. eso puede tardar un par de meses, ¿cierto? Pero hubo algo, hubo una, no sé, casualidad o cosas de la vida. Nosotros desde el primer momento que decidimos encerrarnos, o que fuimos dueños de Squad, decidimos encerrarnos a darle ese visual que quizás se merecía, a cambiar el color. ¿Y cambiaron qué color? Era el color, era blanco y azul, lo cambiamos a negro, de pronto un poco más elegante, ¿cierto? Negro y azul. Era, conservando el azul. era blanco y negro. Lo pasamos a negro todo. Negro. Pero el logo como tal sí tenía el tonito azul, siempre. Sí, siempre lo ha tenido. Entonces, no sé, como te decía, fue algo muy, muy bacano, chévere, bonito, que desde ese fin de semana que nos encerramos y vimos ese cambio estético, visual, al lunes siguiente la gente empezó a llegar como si ya supieran que hay una nueva administración, que quiere hacer crecer la marca, que quiere hacer más por ese espacio, y creció demasiado. En una semana creció demasiado, las ventas subieron demasiado. Fue algo muy bacano. No, Pero la verdad no esperábamos eso. Pero los clientes, pues de cierta manera ya sabían, pues porque ustedes eran los mismos que seguían trabajando, Epa, los que estaban, pero que ya eran los dueños. Exactamente, algunos clientes empezaron a dar cuenta pues que la administración había cambiado, que los dueños habían cambiado, y que ellos sabían nosotros a dónde queríamos llevar a Squad, ¿cierto? Sí. O sabían qué ideas teníamos para Squad, entonces yo creo que eso los motivó más. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaran a pensar, vamos por otra sede? Pasó casi un año. Un año. Pero yo tuve la visión desde el primer momento que ya teníamos papeles firmados y Squad San Antonio era de nosotros. Porque uno de pronto de mis parches o desparches era llegar a buscar un local. Porque siempre he pretendido y ellos han pretendido junto conmigo hacer crecer esa marca demasiado. Entonces, había días donde veía algo interesante hasta que llegó el día que encontré la terraza donde actualmente está la segunda sede. Pero ¿fue que encontraste la terraza así o de cierta manera estabas buscando un lugar así? No, yo lo estaba buscando. Sí. Y que fuera en un piso alto, que fuera algo así como terraza o no. Yo estaba buscando en todo Río Negro, la verdad, porque aún Río Negro ya teniendo tantos gimnasios, siento que hay lugares que se pueden seguir explotando. Sí. Entonces encontré la terraza donde estamos pues, actualmente, y creí en ese espacio. Cuando fui lo vi, creí en ese espacio, porque una cosa es lo que usted ve en las fotos y otra cosa es verlo personalmente. Cuando vi ese espacio creí demasiado porque es muy centrado, la visual del gimnasio es brutal, tiene una ventilación muy brutal, que es lo que nosotros siempre hemos querido guardar como estructura en los locales donde estamos, ¿cierto? Sí. Hay algo que tiene un emprendedor siempre y es que no ve espacios vacíos nunca, sino que ve oportunidades. Me imagino que en tu caso llegaste a esa terraza y de una te imaginaste todo lo que querías. ¿Cómo fue ese momento? No, fue un momento muy motivador, la verdad, porque primero que todo era una terraza donde ofertaban ciertos metros, pero cuando subí a esa terraza, es una terraza de 1000 metros. Entonces, ¿De 1000 metros? De 1000 metros cuadrados. Entonces, nosotros sabíamos que el bolsillo no nos daba para coger la terraza de inmediato, toda la terraza. Entonces nos fuimos de a poco. Primero empezamos aproximadamente con 400 metros a implementar la idea pues, de la segunda sede, ¿cierto? Sí. Ya exactamente al año, tomamos la decisión de hacer una ampliación de otros 200 metros y aún quedan 400 metros de esa terraza para explotar. Porque, como te decía ahora, la verdad no es un negocio fácil ni económico de montar. Pero es de proceso y yo he visto que lo han hecho muy bien porque ha sido escalonado. Entonces la apuesta es como mucho más segura, por así decirlo. Sí, es mucho más segura a nivel financiero. Porque, vuelvo y te digo, pagar un arriendo de 1000 metros cuadrados
no es fácil. Sí. Entonces es primero ir generando comunidad, que esa comunidad se sostenga en el tiempo, para que esa misma comunidad nos vaya dando la certeza de que podemos ir creciendo en esa segunda sede. Sí. Desafortunadamente en la sede de San Antonio hemos tratado de, de tener diálogos con los dueños del local como para hacer un mezanín o algo, porque le queremos seguir metiendo a ese espacio, porque es un espacio ganador, es un espacio muy bien ubicado. Sí. Pero yo creo que O sea, es de expandir tiempo. ahí mismo. Sí, pero hemos ido cambiando maquinaria, hemos seguido implementando clases grupales que otros gimnasios no tienen Sí. en ambas sedes, ¿cierto? Es ir creciendo de a poco. Cris, los clientes de acá de San Antonio que van al parque, ¿qué te dicen? Como que, uy, que... Ajá, epa, que todo para el centro. Sí. Pero los clientes tienen que ver de que si uno tuviera un poder un poquito más adquisitivo, yo creo que las cosas serían para los dos lugares equitativamente, ¿cierto? Sí. Primero eso, segundo, que el centro nos permite seguir ampliándonos. Te estoy hablando que aún quedan 400 metros para seguir creciendo y quizás ser el gimnasio más grande de Río Negro y me atrevo a decir del oriente antioqueño. Entonces es eso, es ver que no es fácil de pronto a veces decir, hey, San Antonio que el centro va más avanzado, San Antonio tiene más dificultades en infraestructura para poder crecer, el centro no. Sí. Porque, pues, independiente de lo que sea, San Antonio puede ser el primer punto, pero obviamente es el punto de partida. La idea es que cada vez que se monte algo, pues sea mucho mejor. Exactamente, lo que nosotros hacemos es seguir invirtiéndole a las dos sedes, de pronto un poquito más a una que a la otra, ¿cierto? Sí. Porque como te digo, hay espacio para crecer en una y en la otra no, pero seguir cambiando maquinaria, llevar algo innovador, meter clases grupales, contratar profesores de calidad, es todo eso. Si pudiéramos definir, Chris, como el diferencial de Squad frente al resto de la competencia, ¿cuál serías? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que lo que más nos diferencia es el factor familiaridad que hay en ambas sedes. Es impresionante la gente cómo se queda hablando después de su rutina, cómo se queda tomando su tinto y compartiendo un usuario con el otro. A la hora de llegar todo el mundo se saluda con todo el mundo. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, que la gente se siente en familia, se siente en un lugar seguro, la verdad. Sí. ¿Y cómo crees que llegaron a que fuera así? O sea, ¿cómo lo lograron? Yo creo que eso va más que todo de las personas y los colaboradores que están, porque son personas que aman lo que hacen, que tienen su sentido social, su valor de colaborarle al usuario, a la persona, independientemente sea hombre, mujer. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado como al éxito. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estábamos montando la segunda sede, supe que algunos entrenadores del San Antonio se tenían que ir para el centro para contagiar al personal nuevo. ¿Algunos qué, perdón? Algunos entrenadores se Sí. tenían que ir para la sede centro Ajá. para contagiar al personal nuevo de cómo era nuestra forma de trabajar y de tratar al usuario. Sí. Bueno, ya que pasamos a ese tema del personal, ¿qué tienes en cuenta a la hora de contratar una persona nueva para tu equipo? Yo me fijo mucho en que sea de pronto una persona que primero que se le note que ame lo que hace. Segundo, de pronto no me interesa contratar o tener el instructor más pajo, no, que tenga ganas de servir, ¿cierto? Yo busco mucho eso, que tenga ganas de servir. Y algo que yo valoro mucho en una persona y que le pregunto qué tan puntual es eso. El tiempo de las personas se tiene que respetar. Eso la verdad para mí es un factor fundamental. El tiempo de las personas. Sí. Entonces que sea puntual a la hora de llegar, a la hora de salir. Sí. O sea, son muchos factores, pero el primero, el más fundamental es el querer servirle a la comunidad. El querer servir. Sí, porque pues en resumidas cuentas un instructor lo que brinda es un servicio, Ajá. no es un producto sino un servicio. Exactamente. Y acá cae
Resaltar el trabajo que hace Sebas. Yo no sé si lleva mucho tiempo con vos, pero ese parcero, parce, es muy ganador. Ese man yo creo que es una pieza importante en tu gimnasio. Sebas, el de recepción o el entrenador. El de recepción. No, Sebas, la historia de Sebas primero llega como la persona de mantenimiento. Sí. Y al pelado se le notaban las ganas de crecer, de querer crecer con nosotros. Entonces resulta ya la vacante en recepción y le damos la oportunidad porque creo que fue merecedor de eso, ¿cierto? Y la verdad, en ese momento creo que es nuestra mano derecha porque siempre hay una disposición, Sí. un amor al servir, una sonrisa a la hora de entrar, a la hora de salir. Entonces es ganador. Y yo considero que todos los colaboradores de Squadgym cumplen como con ese parámetro. Sí. Unos más que otros, hay que aclarar eso, ¿cierto? Sí, son personalidades. Ajá, exactamente. Ojalá todos fueran con la misma personalidad de Sebas. Sí, a veces uno me pregunta dónde encuentro otros 2, 3 Sebastián. Sí. Cris, ¿qué crees que ha sido lo más duro en el proceso de Squadgym? O sea, como que, hijo de madre, esto es lo que más duro nos ha dado a nosotros como socios. Lo más duro fue cuando estábamos a punto de abrir la segunda sede, que el tiempo no nos dio, entonces perdimos un tiempo de gabela que nos iba a dar pues el señor del local, ¿cierto? Entonces se perdió el tiempo, se perdió dinero, digamos que trajo una que otra discordia a nivel de la sociedad, pero lo que hemos hablado son cosas que tienen que pasar en el montaje de un negocio. Sí. Uno tira una fecha, pero resulta que se corre 15, 20 días más. Yo creo que eso es lo más fácil porque la verdad, como sociedad nos hemos entendido. Ha funcionado. Entonces sí recomiendas las sociedades. Sí, yo recomiendo y estoy en una buena sociedad, ¿cierto? Porque todos los socios pretendemos llevar a Squadgym pues a un nivel alto. No solamente estar constituido por 2 sedes, sino por más sedes. Cada socio tiene una personalidad diferente y una función diferente. Entonces de pronto yo soy un socio que se tira a la deriva, que se visualiza más rápido, que de pronto se proyecta más rápido de lo normal, ¿cierto? Como el loco, como el que hay que atajar. Los otros, hay uno que es muy numérico, que es el contador, y el otro sí es más como que hey, todavía no es tiempo, como más precavido. El que aterriza. Eso, el que lo aterriza o el que lo quiere coger. Pero al final de cuentas se dan cuenta que puede ser un lugar o un espacio que funciona y nos lanzamos todos, ¿cierto? Recomiendo las sociedades, la verdad. Van a haber diferencias, sí. Somos seres humanos y cada persona piensa diferente. Cris, y ya para ir terminando, ¿qué le aconsejarías a una persona que está emprendiendo? ¿Qué le aconsejo? Sí. Bueno, primero, querer emprender es soñar, ¿cierto? Para mí. Emprender es soñar. Sí. Y primero, es soñar. Segundo, no es fácil. No es fácil. Y tercero, hay que aventarse. Hay que aventarse porque si uno nunca ensaya, no sabe si va a funcionar o no, ¿cierto? Hay que meterle todas las ganas, hay que trabajar el doble, pero sin miedo. Si creen en lo que saben, en lo que se van a proyectar, en lo que van a emprender, hay que lanzarse sin miedo. Porque uno al final de cuentas no va a saber nunca si hubiera funcionado o si no hubiera funcionado. No quedarse como el que hubiera pasado. Ajá. Cris, y esta pregunta se la hago a todos los invitados y es, si tienes un hobby y para ti, ¿qué representa ese hobby? Mi hobby es de pronto hacer ejercicio. Va muy ligado a lo que hago, ¿cierto? Sí. A lo que digo día a día. ¿Qué representa? Representa lo que la mayoría de gente tiene que buscar hoy en el día a día, que es salud mental. Salud mental. Sí. Uy, hermano, hago un clic con eso porque Ajá. yo a todas las personas les digo, yo no entreno por verme bien, yo entreno es como por buscar una estabilidad mental. Eso es lo que
debe trabajar la mayoría de gimnasios, de centros de acondicionamiento, de casa del adulto mayor, de clubes deportivos. No buscar de pronto un alto rendimiento, un físico brutal, una figura excepcional, sino salud mental, que yo creo que es lo que nos está pudriendo la sociedad hoy en el día a día. Damos por terminado un nuevo capítulo del Sillón de John. El día de hoy nos acompañó Cristian Ospina con su gran historia de emprendedor y cómo continuó la historia de Squad Gym, una marca que en nuestro municipio ha surgido de muy buena manera. Y muchas gracias, Cristian, hermano, por acompañarnos y compartirnos tu historia. Muchas gracias, Jonás, por la invitación. Espero que este proyecto también del Sillón de John siga creciendo, igual gracias, que otros grandes emprendimientos. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, El Sillón de John en YouTube, John Ospina Barbero en Instagram. ¿Y a Squad cómo lo encuentran? Es @squadgym. Ya saben, para más información nos pueden seguir en nuestras redes.